Bienvenidos a Malafama. Hoy tengo el gusto de hablar con Rebeca Lane. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí componiendo el set. Sí, lo dejé así un poco un desvergue. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí contenta de estar aquí por fin en este podcast. La verdad que loco que recién nos acabamos de conocer, ¿no? O sea, así bien random, la conocida y todo. Y admiro mucho tu trabajo, la verdad. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que haces. Y creo que nunca te había visto en vivo hasta ese día. Y la verdad sí fue bastante bonito porque era un evento... Sharif se llama el bro. Sharif y Rafael Lechowski. Ajá. Y era como bien a la medida tuya, ¿va? Era así como que rap, poesía, Cabal. como que un montón de trips ahí adyacentes que van de la mano. ¿Cómo te la pasaste? Bien, igual, o sea, para mí esos eventos son como bonitos porque honestamente son pocos los espacios en los que toco que es fuera de mi nicho, ¿verdad? Que son o grupos de mujeres o eventos de derechos humanos, claro, o queer. Entonces, como que fue bonito también estar en un evento como más... Aunque es mixto, pues claramente en el público se notaba que la presencia, los eventos de hip hop mixtos realmente son un 80% hombres, vamos. Entonces tenía mucho tiempo de no tocar en un evento así. ¿Y qué sentiste? O sea, bien loco, estaba emocionada y también, por ejemplo, con el Contra tuvimos unos pedillos bastantes años. Y ahorita como que ya nos reconciliamos otra vez y ya estamos otra vez en el trip de hacer música. Entonces también fue bonito como que regresar porque teníamos como 10 años de no tocar juntos. Vale, y este año nuestro disco cumple 10 años, Dulce Muerta. Entonces también fue como, bueno, hagámoslo a lo grande, ¿va? Y vámonos a este eventazo en el que también... siento yo que merezco estar, ¿me entendés? Porque sí, la altura de los artistas que se presentaban de fuera, pues era como muy grande, muy imponente. Tuviste como más que pensar en la calidad del show per se, es como para mí la calidad de lo que se está escribiendo, de lo que se está presentando, ¿verdad? O sea, son justamente raperos, poetas como con una trayectoria muy grande, pero con un trabajo, digamos, en la escritura muy comprometido también. Entonces, para mí fue como, wow, qué bonito sentirme reconocida de esta forma como escritora, como poeta, como rapera, que también le mete cerebro a lo que está... investigación y todo lo que hago yo para sacar música. Entonces sí, es que sí fue muy lindo. Ese nicho que vos hablas es como que bastante peculiar. Yo realmente no lo exploro tanto, te voy a ser sincero, pero a raíz de este evento como que me he interesado más en ello, porque o sea, yo soy más de música popular, ya sea rock, pop, lo que sea popular, así me gusta, así no... Por forma de escribir, por la forma que a mí me gusta de composición, ponete, es así como que decir en pocas palabras las cosas, ¿vale? Y ya cuando es como que muy extenso la forma de verbalizar las cosas, yo siento así como, o sea, para eso leo un libro. Usualmente. Entonces, pero sí me pareció bastante interesante la potencia de este nicho, porque lo he visto en vos, en Adri Funk, que la conocí en México, y es un espacio bien grande, pues, y ustedes tienen un público enorme, pero al mismo tiempo es gigante, pero como que bajo el radar, así como bien under, ¿verdad? O sea, sí, cabal. ¿Cómo ha sido tu exploración en este nicho? Porque me imagino que en inicio no fuiste así o siempre ha sido así. Mira, yo creo que ha ido cambiando porque justamente cuando yo empecé, digamos, en la movida artística política, yo empecé haciendo poesía y participando en lecturas de poesía en un inicio, pero luego, digamos, me di cuenta que muchos de estos espacios de lectura de poesía no eran tan politizados, digamos. De esto te estoy hablando del... ¿Qué año será? 2000... sí, pues fue como 2008, 2009. Ok. O sea, sí, o sea... hace casi 20 años, vamos. Entonces, de ahí yo empecé a organizar eventos de poesía, pero más politizada, digamos, estábamos hablando en ese momento de los gobiernos de Otto Pérez, o sea, de momentos. Colón. Yo me recuerdo, por ejemplo, yo tengo poemas donde yo escribo el momento de shock en el que decir, wow, se luchó tanto porque los militares no volvieran al poder y de repente la gente los votó a un militar para que, ¿me entendés? Mucha de la poesía que yo escribía en esos momentos respondía a la situación política que estaba pasando en Guate. Entonces empecé a organizar eventos de poesía más como un happening, ¿verdad? Más como un performance en el espacio público. Y
también, digamos, yo con Flaco, que es un DJ de aquí de Guatemala, que es de los... sí. Aquel es de los que empezó con la movida del hip hop junto con Básico 3. Con el Flaco nos conocemos desde que yo tenía como 15 años. O sea, que él tiene como 3, 4 años más que yo. Entonces, yo siempre pues era su compa, para ayudarle a organizar eventos y que te ayudaba a cobrar la entrada, que llevaba y traía artistas, que no sé qué. O sea, como que siempre estuve muy cercana a la escena hip hop. Y también porque fue el primer lugar, yo estudié en un colegio como bastante conservador, ¿verdad? Entonces cuando yo me topé como con la escena de hip hop, a mí me pareció un lugar que era como, aquí no tenías que aparentar que tenías dinero. Se abrió los ojos, así. Ajá, como que era un lugar donde podías ser tú mismo, digamos, ¿verdad? Y como que eventualmente empezaron a converger estos mundos, ¿verdad? El de la poesía. De ahí conocí, por ejemplo, a Contra y toda esta mara que tenía un estudio que se llamaba Outstanding. Antes de que hubiera un podcast, teníamos radios en línea. Entonces había una radio en línea que se llamaba Da Radio, donde era programación de hip hop 24/7 y tenían varios programas de radio. En esos años había mucha radio en línea. Estaba el Circo del Rock, ¿verdad? Ajá. Habían bastantes radios en línea y entonces yo tenía un programa ahí que era mi podcast de que se llamaba Políticamente Incorrecta y que era un programa sobre rap y poesía. Wow. Entonces lo que hacíamos era como yo invitaba poetas de aquí de Guate o artistas que no tuvieran que ver con el mundo de la poesía, pero normalmente buscaba gente poeta que llegara a leer y aparte elegíamos un tema y yo hacía una selección musical de rap de ese tema. Y en ese mismo estudio fue que la Mara me empezó a decir: mira tu poesía, porque además yo hacía ya tipo spoken word, aunque yo no sabía que se llamaba spoken word hasta después. Y entonces ya me dijeron, mira, porque Contra de hecho fue el primero que me dijo, mira, entonces esta instrumental que yo hice y escribí tu poesía, y ahí fue que escribí mi primera canción que se llama Desnuda Madrugada. Ok, y estaba leyendo acerca de ti y vi que adentro de tu historia familiar hay también como que cosas políticas, ¿verdad? O sea, como que tu tía estuvo involucrada en el conflicto armado. ¿Qué tanto de eso influyó en vos a la hora de hacer estos happenings y tener tu radio y hablar de estos temas específicamente? Porque, o sea, en un país como este, lo más fácil es hacerlo todo chiste o callarte y no decir nada, o el miedo, ¿va? Porque ponete aquí, he traído cada personaje. Sí, he visto. Político. Y lo primero que me dicen las personas, así, no tan cercanos a mí, pero así unas personas me dicen así como que vos y conocen tu casa y vos y tal cosa. Como que está ese miedo latente, ¿va? Entonces, ¿qué te motivó a vos? Si sentís que es como que con lo que creciste, que fue lo que te inspiró, o sea, ¿por qué tenías todas esas inquietudes? Pues mira, yo creo que yo cuando me enteré de la desaparición de mi tía fue cuando yo tenía 12 años exactamente, que fue en 1996, el 29 de diciembre, o sea, el día que se firman los acuerdos de paz. Antes de los 12 años, a nosotras nos contaban la historia que nuestra tía vivía en Estados Unidos y habían como muchas fotos de ellas en la casa y siempre se hablaba mucho de ella. Yo escribía poesía desde que tenía 6, 7 años. Claramente pues escribía sobre qué bonitas las flores, qué linda mi abuelita, te quiero mucho mami y papi, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo les enseñaba mis poesías era como, ay, te pareces mucho a tu tía Rebeca, pero claro, había mucha tristeza. Rebeca se llama. Se llamaba Rebeca Eunice y a mí me pusieron Rebeca Eunice también, ¿verdad? #traumas. Aquí te tenemos toda la herencia, mija. Sí, cabal. Entonces, cuando yo cumplí 12 años, que yo creo que... Y ahora, bueno, porque ha sido un tema recurrente en terapia. Okay. Que justamente porque mi mamá, ella sí me comentó que ella sí en algún momento me lo hizo saber, pero en terapia pues justamente me dicen es que antes de los 12 años, al no haber vivido tú directamente esa experiencia traumática, todavía no tenía las herramientas de razonamiento para procesar lo que eso significaba. Entonces cuando yo tenía 12 años, porque el 29 de diciembre era el cumpleaños de mi tía, y ese día se firman los acuerdos de paz, pues en mi casa, particularmente en la casa de mi abuela y de mi abuelo, los que eran sus papás, pues fue una situación en donde la gente lloraba y había enojo y había como muchas emociones. Qué fuerte, mano. Que están gritando porque yo oía que decían RNG en la tele,
para mí fue como una experiencia como que me marcó muchísimo, ¿verdad? Y yo como, ¿qué está pasando? Y en ese momento me dicen, es que hoy se está terminando la guerra. Y yo, ¿qué guerra? ¿Verdad? O sea, ¿me entendés? Es como en ese momento había guerra en tu país, tu tía fue desaparecida, nosotros nos sentimos enojados como familia por lo que está sucediendo en este momento respecto a los acuerdos de paz y tenemos esta lectura política al momento. Entonces para mí ese fue como que un despertar de la conciencia bien grande, lo cual no quiere decir que durante esos 12 años anteriores pues me hayan hablado de patitos y mariposas. Claro, claro. O sea, yo crecí en una casa donde se oía trova, donde tenía mucho acceso a mucha literatura desde muy joven, entonces a través tanto de los libros como de la música, tanto mi papá como mi mamá nos dieron un acercamiento a la realidad que era muy distinto al que tenían mis otras compañeras del colegio, al que me daban en mi colegio también. O sea, yo sí tuve muchos clavos de, digamos, como de eso que usted está diciendo como que no es cierto, ¿verdad? Porque yo leí en este libro que Y los maestros, sí, ¿usted por qué lee? Exactamente. Luego, en esos años, como que ya estaba empezando el internet, ¿verdad? Claro. O sea, yo me recuerdo que en la biblioteca del colegio había internet y entonces ahí fue que yo fui a buscar qué es la guerra en Guatemala, ¿no? Te imaginas, esto era el 96, o sea, tampoco habían tantas cosas, pero me encontré con el REMI. Yahoo Respuestas, ¿verdad? ¿no? Sí, casi sí. Ni siquiera, no había Google, creo yo. Creo que no. Y ahí fue donde me encontré los distintos informes que habían, digamos, 96, 98. Y entonces yo empecé a leer mucho acerca de la guerra y me empecé a empapar mucho. Entonces, hace cuenta que yo a los 15, 16 años, por ejemplo, cuando Ríos Montt fue, la CC le dio el pase para tirarse como candidato presidencial, yo tenía 15 años, tal vez 16 años, y yo fui a una, o sea, yo sabía porque yo estudié en el Belga, que era un colegio que tiene detrás la CC. Entonces ahí siempre pues mirábamos todas las cosas y entonces yo dije, yo me voy. Yo no conocía a nadie, ¿sabes? Y yo dije, yo me voy y yo me voy a protestar porque, entonces yo creo que como que sí, definitivamente esa historia familiar marcó mucho el ímpetu que yo tuve también de yo quiero saberlo todo, bueno, de hecho yo estudié sociología en la universidad y yo siempre cacho que el origen para mí fue ese evento del 29, de la firma de paz. De la firma de la paz. Para mí fue, quiero saberlo todo. Quiero devorarme todos los libros de historia que existan. Y creo que eso fue lo que eventualmente, pues sí, me movilizó a hacer lo que hago y cómo lo hago, pues. Y claro que con movimientos como el rap, la cultura de hip hop se mueven bien, sobre todo en Latinoamérica, alrededor de esos temas, ¿no? O sea, como que hay mucha protesta dentro de ellos, mucho desconfort. Cabal. Y vos encontraste ahí seguramente un lugar donde explayarte completamente artísticamente y como activista y políticamente, como sea. Fíjate que de hecho yo ya había escuchado rap en inglés, ¿me entendés? En los 90s, en esos años, pues ya Eminem se escuchaba en la radio. Yo ya había escuchado a Eminem, Snoop Dogg y esto yo sabía que existían, pero yo no sentía ninguna vinculación con ese tipo de música, digamos. Pero cuando yo ya estaba organizada y escuché, por ejemplo, Actitud María Marta, que es un grupo de raperas en Argentina que justamente tienen un disco en el donde hablan de ellas, porque Malena D'Alessio, que es una de las cantantes, su papá fue desaparecido en Argentina y ella habla, soy hija de desaparecido. ¡Guau! Mira, se me pone otra vez chinita la piel. Porque cuando yo escuché esa canción, para mí fue como, wow, hay alguien hablando de este tema. Y justamente me encontré con el rap y hip hop en español. Ya no te sentías tan extranjera. Que hablaba de situaciones políticas. Entonces ahí fue, creo yo, que me enamoré más del hip hop, ¿verdad? Porque como te contaba, yo crecí más bien con música trova, con música de protesta. Pero claramente cuando yo escuché el rap, yo dije, wow, esto es como una canción de los guaraguaos, pero con un ritmo que me envuelve más. Es que fuerte, ¿no? O sea, cuando te sentís identificado adentro de un arte, ya todo lo demás tiene sentido. A mí me pasaba cuando empecé a aprender a tocar guitarra, poniente. Y yo empecé como a los 10, 11 años y iba al Paraninfo. Y me enseñaban y todo, pero yo sentía todo súper lejano, mano. Porque yo no escuchaba realmente, en esa época de mi vida, no escuchaba tanta música de guitarra o que la guitarra fuera el principal. Entonces para mí era así como aprender la
chica de Chichicastenango, era así como que, va. Ajá, ¿qué tiene que ver conmigo? Ajá, como esto es guitarra. Ajá. Y me enseñaban solfeo y todo, hasta después que empecé a interesarme como en rock, en cosas así, y a decir vos, puta, sí tiene sentido. De aquí soy. Pues. Ajá, y vas entendiendo un poquito más en contexto cómo funciona el instrumento, en tu caso tu voz, adentro de un contexto donde sí se pueda sobresalir un poco más, ¿no? Cabal. Y más que encontraste personas que también tenían los mismos intereses, ¿no? Sí, o sea, porque mira, igual yo creo que a mí me tocó una época y empezar a hacer música y a encontrarme con esta música en una época bien bonita, que era una época en la que tú buscabas la música que querías en internet, la descargabas, la quemabas en un disco. Ajá, primero la quemabas en un disco, después ya habían estos reproductores MP3 o después estos teléfonos donde ya con un micro SD podías meter música. Sí. Y entonces para mí fue un momento como muy privilegiado, tanto para aprender a escuchar música como para hacer música, porque de alguna forma era un momento en el que tú libremente a través del internet encontrabas lo que querías. Costaba, o sea, a mí me costaba encontrar rap político. Tenías que irte a foros, había una página que se llamaba HH Groups, por ejemplo, que es donde ahí encontré un montón de raperas, ¿verdad? Porque claramente, ¿dónde están las raperas? Ahí encontré un montón de raperas que eran súper under, de un montón de Chile, de España, o sea, tú podías como artista subir tu música ahí y otra gente la podía descargar. Y para mí eso me daba una sensación como de autonomía versus a cómo escuchamos música ahora en el 2025, que tenés 20,000 apps para entrar a buscar música, pero además que hay tanto que finalmente terminas escuchando lo que te sugiere el algoritmo. Exacto. ¿No? Entonces, y te sugiere lo más popular. Lo que tiene un chingo de dinero de disqueras detrás. Sí, claro. Mientras que somos artistas independientes, pues estamos ahí compitiendo de una forma completamente desigual. Pero para mí esa época del internet, en la antes de que se empezaran como que a regular el consumo de música en internet, era como bien chilero, ¿me entendés? Porque justamente conocía a otros chavos, la mayoría eran hombres, digamos, con los que compartíamos gustos musicales, y era como, mano, encontré este disco, te lo quemé, la mano, encontré, ahí por ejemplo fue que descubrí, alguien me pasó la DJ Mixa, me pasó un disco de Aerolíneas Maquisa, que ahí es donde yo conocí a Maquisa, de donde sale Ana Tijoux, que es un grupo de chilenos que crecieron en el exilio, ¿no? Ana Tijoux es muy dura, ¿verdad? O sea, sí, pero ¿me entendés? Yo la conocí a través de que una compa me pasó, yo sé que te gusta este tipo de música, y entonces te paso, y era un disco sobre ellos explicando lo que era ser chilenos en el exilio, porque ellos crecieron en Francia. Entonces, sí, era una época como bien bonita de intercambiar música y de buscar. Yo buscaba los artistas que me gustaban en cuáles eran las que habían en ese entonces. MySpace era una joya. Y así, ¿me entendés? Yo creo que era una época como bien bonita, con mucha autonomía para uno encontrar música, y en la que claramente en mi caso yo estaba buscando más contenido que calidad. Por ejemplo, que eso es algo que también ocurre mucho en estas plataformas. Ahora, la curaduría en estas plataformas tiene que ver con la calidad más que con el contenido. Sí, eso sí es cierto. O sea, yo me acuerdo que antes encontrabas así joyas así en vivo, rolas de Manu Chao así mal grabadas en vivo, y las subían a Ares, y vos sentías así como que la encontré esta pieza. Manu Chao, el primer disco que yo escuché a Manu Chao, el papá de una amiga mía que sabía que a mí me encantaba la música me lo quemó y me lo regaló. Qué random. Ajá, entonces era, imagínate, yo tenía 12, 13 años y tenía acceso a mucha música muy distinta. ¿Y cuando te eran otros tiempos? Sí, ya todo viejo. Ustedes patojos. Ustedes no saben. No saben lo difícil que era buscar música antes. Y cuando trasladabas todo ese como conocimiento, aprendizaje de música, y lo trasladabas ya a la realidad de aquí a Guatemala, ¿cómo era recibido ese material? Porque, o sea, 2008, 2009 no había movimientos disidentes ni feministas tan fuertes como para respaldar este tipo de material, ¿no? Tú te tenías que adaptar más que como la cultura de hombres, más que encontrar un nicho, ¿no? ¿Cómo era para vos eso? Me siento escuchada. Fíjate vos que yo justamente una de las cosas porque yo estuve en el activismo, o sea, yo no sé si tú viste a los grupos de jóvenes que se paraban a detener los desfiles militares, ¿verdad? Los 30 de junio. Bueno,
Rebeca. Ahí estaba yo, ¿me entendés? De bien adolescente, con fotos de los desaparecidos, con claveles, con tambores. O sea, yo sí fui parte de este grupo de jóvenes que en la posguerra nos reconocimos en otros grupos como Hijos Argentina y otros grupos alrededor del mundo y hacíamos acciones directas para denunciar la militarización, el genocidio, las desapariciones forzadas. Es decir, ahora yo creo que tenemos muchos más campos a partir de los cuales crear, como, no sé, un podcast, redes sociales, medios alternativos. Sí, sí. Antes era todo medio tradicional tú, o nada. Si querías intervenir algo y querías tener un impacto, pues tenías que hacer acción directa, era lo que había. Entonces, sí, para mí en ese momento, digamos, sí llegó un tiempo donde, o sea, sí allanaban las organizaciones, sí secuestraban a tus compas, sí tenías el teléfono intervenido, que no estoy diciendo que eso no ocurra ahora, pero solo sí, que es distinto. Sí. Solo que sí siento que ahora las redes sociales y los medios alternativos han permitido que esta información sea más pública que en ese entonces. Entonces, en ese entonces a ti te amenazaban de muerte, secuestraban a tu compa y ¿dónde lo compartías? Sí. ¿Quién te iba a hacer eco? ¿Verdad? Entonces... Creo que ni Facebook tenía estados, ¿no? O sea, no. Sí. No. Nosotros en blogs sacábamos toda esta información, ¿me cachas? Sí. Entonces no era algo que tuviera impacto en la discusión pública en ese momento. Y yo creo que justamente una de las razones por las que yo me hice a un lado, digamos, de la organización política mixta, en la que éramos muy pocas mujeres, era porque finalmente, si tú querías ir, la verdad, a estar ahí hasta el frente, si querías estar acuerpando como movilizaciones en un momento donde, digamos, ahí la norma era que había represión en las marchas, digamos, ahora es algo también incluso, ¿verdad? Que en la ciudad ya no lo hacen, pero en las movilizaciones campesinas sí. Pero en ese entonces cualquier movilización era reprimida. De choque y todo que mandan, ¿no? Exactamente. Y claro, nosotros como jóvenes, no, aquí está la gente campesina acampando, aquí está no sé qué, vámonos nosotros hasta el frente. Y entonces tú tenías que masculinizarte mucho como mujer para que tu voz fuera tomada en cuenta en esos espacios, ¿verdad? Okay. Para de alguna forma decir, yo soy igual de valiente que ellos, ¿verdad? Yo no me voy a quedar atrás cocinándoles, ¿verdad? También yo tenía una visión de la feminidad y de los roles asignados a la feminidad desde una superioridad ladino-capitalina, ¿me cachás? Claro, ¿verdad? Claro. Como no entender la vitalidad que es los alimentos, el sostener los alimentos, por ejemplo, durante una movilización y tal, ¿verdad? Pero yo desde esta visión como muy masculinizada, muy ladina y muy capitalina, pues yo miraba todo lo femenino como débil y todos estos roles de cuidado como también como inferiores. Qué fuerte, ¿no? Entonces yo quería ser macho, mano. O sea, yo quería ser hombre en realidad. Digamos, hombre y capitalino. Sí, el hombre ladino capitalino. No me estoy refiriendo en este momento a identidades de género, sino me estoy refiriendo a los roles hegemónicos que cumplimos en la sociedad. O sea, incluso de chavita yo me recuerdo leer un libro y decir como, wow, los superhéroes, los hombres que se van a las aventuras son los que más se divierten, ¿me entendés? Yo que leía mucho de chavita, no tenía referentes de chavas que tuvieran, hasta que mi mamá ya me acercó libros, por ejemplo, que claramente de niña no me podía dar, pero que ya me acercó más en mi adolescencia, libros de Isabel Allende, de Ángeles Mastretta, donde había un acercamiento hacia las mujeres desde otro lugar, donde no era superheroína, sino era entrar a un mundo emocional, y ya fue que me capturó otro tipo de literatura también. Pero entonces yo realmente siempre crecí pensando que qué cool era ser hombre. ¿Verdad? Qué bonito ser hombre. Yo quiero ser hombre, ¿verdad? A los hombres no se les exigen que se casen, no se les exigen que se vistan de cierta manera, no se les exigen la paternidad como un destino. Entonces sí, claramente para mí al estar en ese entorno, pues yo estaba muy hipermasculinizada, como para competir con otros hombres también, ¿sabes? Claro. Y eso adentro del activismo y también te pasaba en la música. Y en el arte sí, claramente. En la música también te pasa. O sea, por eso es que mira hasta dónde nos trajo la conversación, ¿verdad? Por eso es que en los espacios mixtos de hip hop, para mí era muy difícil como sentir esta presión de ¿por qué tengo yo que venir aquí a pelearme porque me escuchen o porque me traten bien? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la gana de yo venir aquí a
algo que me gusta tanto y sentirme incómoda porque si me subo al escenario me están chiflando, si yo me visto como yo quiero, si me dicen que lo que yo estoy diciendo es demasiado feminista y que mi música no es hip hop y que yo no soy real hip hop, y porque había un hip hopómetro, ¿verdad? Sí, siempre. El hip hopómetro. Los puristas siempre así. Si eras real o no eras real. Y claramente yo, como era feminista y como además de rapear yo cantaba, pues no era hip hop real. Entonces dije, oh, no, hombre, o sea, y ahí fue que empezamos, por ejemplo, con Audrey, con otras, cada una en nuestro contexto, pero después lo unimos e hicimos un movimiento regional, fue crear nuestros propios espacios, ¿verdad? Un espacio, y de hecho, si vos ves chavas de la cultura hip hop que solo han tocado en espacios mixtos, y de repente tocan en un espacio donde la mayoría son mujeres, un espacio procurado desde digamos, desde este otro paradigma. Con más intención, digamos. Manos se sienten súper bien, ¿me entendés? Porque las aplauden, las tratan bien, les dicen qué bonito lo que hiciste. O sea, si vos vas a un evento hip hop mixto, como chavita... Como chavita, porque claramente es muy diferente cómo me logré parar yo ahora en este evento, porque yo ya me paré como autoridad en el hip hop después de tantos años, pero como chavita que estás empezando a rapear, tú tenés que ir ahí a que te vean así, eso, a demostrar que yo sí soy calle, yo sí soy hip hop, yo sí soy gueto, digamos, cuando yo no era ni calle ni gueto, calle sí, gueto no. ¿Verdad? Porque yo crecí pues en un barrio, pues tampoco en la zona 13, ¿verdad? Tampoco en estas comodidades. Pero, pues sí, crecí en un barrio clase trabajadora, claro, digamos, ¿verdad? Pero no crecí en un gueto. Entonces yo decía como, también por eso me descalificaban, digamos, la música que yo hacía. Entonces, sí creo yo que para mí fugarme de esos espacios fue encontrar espacios donde, puchica, qué bonito llegar a un lugar donde te digan qué bonito lo hiciste, aunque la hayas cagado, aunque te hayas equivocado, y que la gente valore lo que tú estás haciendo y que te aplaudan y que te abracen y que te cuenten cómo su música les ha ayudado en su proceso personal. Entonces también fue un proceso de sanación de esa necesidad de aprobación masculina que yo tenía, pues, y que en el hip hop, pues, vos como chava rapera también. ¿Y tú te fuiste deconstruyendo de esta como aprobación masculina a raíz que empezaste a crear tus espacios y viste las diferencias? Cabal. ¿O fue algo que dijiste, no, a la verga, todos los hombres? ¿O sí fue pues poco sí, a poco? porque es que yo me fui peleando esos espacios, tanto el activismo mixto, que era de hombres básicamente, del activismo de derechos humanos y todo el pedo. O sea, era un activismo, aunque ellos dijeran que eran espacios horizontales, eran espacios dominados por hombres, a los que al final sí había uno o dos comandantes a los que todos escuchaban, ¿verdad? Y también del hip hop, ¿verdad? Porque era como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué hueva ser hombre? Ahí creo yo que ya fue como... Qué hueva ser hombre, ¿verdad? Qué feo tener que estar todo el tiempo sosteniendo un personaje fuerte e inquebrantable, no hablar de mis emociones. Y, ¿me entendés? Y dije, no, esto está muy cansado de sostener. Y el cuerpo también habla, ¿me entendés? No, sí, el cuerpo ya te dice así como, no, en este lugar no me siento bien, no me siento bienvenida. Qué feo estar todo el tiempo en modo alerta, en modo ataque. Y entonces... ahí fue que yo dije, no, yo quiero empezar a crear espacios de mujeres dentro del hip hop, conversar entre nosotras, conocernos, crear espacios de talleres entre nosotras para compartir conocimientos, ¿verdad? Porque también ocurría mucho en que, o sea, te voy a poner el caso de una chava que ella era rapera y su compa era DJ. Y cuando ella quiso ser DJ, o sea, su esposo le dijo que ella tenía que aprender igual que él en la calle, ¿verdad? No le podía enseñar nada. No, porque eso se aprendió en la calle, porque es muy under. Entonces, también el conocimiento dentro del hip hop tú lo tenías que negociar. Y muchas veces ese negociar que te llevaran a grabar, que no fue mi caso, pero sí el caso de muchas chavas de la cultura hip hop, porque yo hice una gira en Centroamérica entrevistamos por lo menos a unas 50 mujeres chavitas, sobre todo de la cultura hip hop, fueran raperas o B-girls, grafiteras, etc. Y sí, muchas veces tenías que soportar acosos o te tenías que hacer novia para poder acceder a ese conocimiento. Eso pasa y tal. mucho, Entonces creamos estos espacios como encuentros donde compartir saberes entre mujeres, y ahí fue que yo dije,
de aquí soy. Ay, mira, esta es mi clica, ¿va? Sí, ajá, de aquí soy. O sea, qué bonito llegar a un lugar y no sentir que tengo ni que dominar, ni ser dominada, que puedo hablar de mis emociones, en donde mi experiencia de vida es valorada, en donde aunque cometa errores se me abraza, ¿verdad? Qué curioso esas dinámicas sociales que se vuelven hasta cierto punto tóxicas, ¿verdad? De todo eso que estás mencionando ahorita, de que estamos en una cultura que no te permite el error, que no te permite ser vulnerable. Aunque hay también hay grupos en donde te dicen que sí, pero la realidad te muestra otras cosas. Cuando te vas a enfrentar a un trabajo o cuando te vas a enfrentar a situaciones adversas. O sea, la narrativa principal es... Se le huevo. Sí, así es. A mí me costó. Sí. Sí. Y sabes que también creo que vale la pena aclarar que para mí no es que un espacio de mujeres per se sea un espacio libre de violencias. No, claro. Porque a mí también me tocó estar en espacios de hip hop construidos por mujeres donde habían mujeres que, por ejemplo, no soltaban estos roles masculinizados, o por ejemplo cuando yo empecé a cantar que habían pocas raperas aquí, pero que unos empezaban a decir es que la mejor es ella, no, la mejor es ella entre los productores, ¿sabes? Y empezaban a causar como problemas entre nosotras. A la verga. Entonces sí hubo momentos de mucha tensión entre las raperas de Guatemala, ¿verdad? Porque tú querías claramente sentirte validada. Y ahí fue que yo dije, bueno, esta organización, la primera que hicimos, no funcionó precisamente porque habían mujeres que no estaban dispuestas a no ser violentas y entonces ya creamos estos otros espacios en los que claramente si una mujer llegaba con esas actitudes, pues nosotras muy amablemente la invitábamos a buscar otro espacio, ¿verdad? Porque también en función de decir, ay, que vengan todas las mujeres, luego se nos metían chavas que eran bien culeras, sobre todo con las más jovencitas. Okay. Y entonces decíamos, ahí fue donde nació el yo soy sorora, pero no soy pendeja. O sea, yo nada más porque sos chava no voy a permitir que tú vengas a un espacio a violentar a otras chavitas, a hacerlas sentir inseguras, porque están en el mismo escenario que tú, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, no creo que un espacio de mujeres per se sea angelical. No, pues. Sino creo que justamente las herramientas del feminismo lo que nos permiten es cuestionarnos por qué reproducimos estos roles, por qué queremos ser validadas por los hombres, por qué esto y por qué el otro, y que en ese trabajo personal de reflexión se nos permita crear espacios en los que pongamos en duda las dinámicas violentas, pero tiene que haber un esfuerzo colectivo y tiene que haber un esfuerzo individual. No, por supuesto. O sea, tú sí tenés que trabajar en ti misma mucho para poder lograr llegar a ese espacio, pues en son de paz, digamos. Primero para lograr detectar que estás en dinámicas violentas, ¿verdad? O en dinámicas así ultra competitivas, enfermizas, ¿verdad? Porque es bien, no fácil pues, pero o sea, ponete, yo empiezo a crear un espacio de hombres de 38 años tatuados. ¿Me entendés? Pero no quiere decir que todos vamos a ser iguales, ¿no? O sea, eso que vos mencionaste es bastante da bastante en el clavo, porque, o sea, las dinámicas sociales no dependen tanto de los géneros, ¿verdad? O sea, es algo que aprendimos porque nuestro papá era así, nuestro abuelo era así y donde trabajamos es así. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Si no lo tratás, lo más fácil es replicarlo, ¿no? Yo siento que sí hay como un software predeterminado que se nos instala según el sexo que te hayan asignado al nacer. Los roles. ¿Verdad? Sí, los roles. O sea, sí siento que podemos decir, no importa si sos hombre o mujer, pues replicar dinámicas violentas, sí, pero no es lo mismo ni has llegado al mismo lugar si fuiste asignado como hombre o como mujer al nacer, ¿verdad? Y que como vos decías, también los hombres se nos permiten más cosas. Sí, exactamente. O sea, si tú ves a un hombre aguerrido y que dice lo que piensa y que no sé qué, tú decís, wow, es un líder, ¿me entendés? Sí. Pero si vos ves a una chava con esas mismas características, es que es una mandona, es que es no sé qué, ¿verdad? O sea, sí, claramente se nos permiten distintas cosas. ¿Y qué pasa si un hombre puede abordar su liderazgo desde la ternura, desde el no sé qué? Pues es que... débil. Sos débil, es que sos gay, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces como que sí siento yo, y además socialmente, por poner un caso, o sea, si tú ves a una madre que no ha hecho un buen trabajo como madre o que abandona a sus hijos,
es que es una mala madre, es que ojalá no sé qué te pasará tal, mientras que tenemos total y completamente normalizado que los papás sean abandonadores, digamos, ¿verdad? O sea, como si hay diferencias entre las cosas que se te permiten y las cosas que se te promueven, ¿verdad? ¿Vos has visto una película que se llama, que fue bien fuerte, creo que hypeó un cacho en pandemia, la de Marriage Story? No, nunca la vi. Es bien fuerte. Porque en ese momento yo estaba pasando por varios pedidos y dije, no quiero profundizar. Sí, no quiero profundizar en esas heridas de momento. La cosa es que la abogada le dice a la chava algo que me quedó marcado desde entonces. Es que lo mismo que vos estás diciendo ahorita, que la mujer tiene que ser perfecta, inmaculada, pero al mismo tiempo tiene que ser femenina. Como que hay muchas cosas que se le adjudican a una mujer y que es tan rígido y que tenés que ser femenina, tenés que ser guapa, tenés que estar en forma, tenés que ser buena mamá, tenés que no sé qué. Tenés que ser buena mamá y tenés que ser buena profesional y no tenés que abandonar tu vida, pero tampoco tenés que abandonar a tus hijos. Exacto. Sí, es bien yuca. Entonces ella hizo la analogía con la Virgen, ¿verdad? Y mencionó a la Virgen de que no solo era tan perfecta que ni se la tuvieron que coger para que tuviera un hijo, ¿verdad? Y en cambio la figura de Dios siempre ausente, ¿va? Entonces... Ajá, cierto. ¿va? O sea, físicamente ausente, pues tal vez está en todos lados y va, omnipotente, omnipresente, lo que querrás creer, pero no está. Entonces hizo esa analogía y yo dije, puta, sí va. Sí hay mucha presión porque a un papá que abandona, si bien ahora es más socialmente como que la mara dice, la verga, sí pues, o sea, te va. Pero sigue siendo una cosa que prácticamente no tiene consecuencias. O sea, pues. No tiene consecuencias. No siguen perdiendo fuentes de trabajo, no siguen perdiendo contactos, no socialmente no les ocurre nada. Sus familias los siguen apoyando. Sí. Básicamente que las familias, creo yo, incluso que son responsables de los múltiples abandonos que estas personas hacen, ¿me entendés? Sí, bueno. Porque, no sé, o si algún fin de les toca al niño, pues se los llevan a su mamá, ¿verdad? Ahí críalo, ahí cuídalo vos, yo me voy con mis cuates, ¿verdad? O sea, como que a los hombres les es dado y permitido continuar con su vida, mientras que pues las mamás nos toca absolutamente todo lo demás que no nada. O sea, yo sí creo que los roles de género limitan a las personas, las limitan y son violentas, y de hecho es el gran problema que nosotras como mujeres adultas vemos ahora, digamos, de esta gran generación de jóvenes, por ejemplo, que han empezado a detectar ya no conseguimos pareja y que aprovechan eso para sacar toda su misoginia en redes, ¿verdad? Los llamados incels. Pero la realidad es que si las mujeres ya logramos ser profesionales, tener buenos trabajos, aprender a cuidarnos a nosotras mismas y a cuidar de los demás, por muy injusto que esto sea, tú ya no estás dispuesta a terminar de criar un adulto que no se desarrolló a la totalidad de sus capacidades, porque no desarrolló capacidades de cuidarse a sí mismo, inteligencia emocional, etc. Entonces, claramente tú ya no vas a elegir una persona con esas características, ¿no? No, por supuesto. Entonces, a lo que quiero ir es que definitivamente el hecho de que los hombres en su mayoría, no estoy diciendo todos, pero que en su mayoría no sean seres autónomos, completos e independientes y capaces de autosostenerse emocionalmente, físicamente y de cuidados, es un problema del machismo. Y si te das cuenta, casi siempre se dice, pero lo crió una mujer. ¿Y el papá? Sí. Tanto si ese papá está presente en ese hogar o no, eso también es educación. O sea, las mujeres no criamos solas, aunque estemos solas ejerciendo ese rol. No, y el machismo no depende si sos hombre o mujer. O sea, vos puedes ser mujer y ser bien machista y reproducir. Sí. Pero tú puedes, o sea, siempre, ¿me entendés? Es que ella lo hizo así. Bueno, ¿y el papá qué estaba haciendo ahí? Sí, no estaba. El papá también estaba ejerciendo un rol educativo en esa dinámica, ¿verdad? Y en el que solo se le echa culpa a las mujeres. O sea, esta onda de, es que la sociedad es machista porque somos educados por mujeres, ¿verdad? Y bueno, y entonces los hombres, ¿en qué momento van a agarrar un papel? Y claro, han agarrado ahorita un papel de decir, yo los voy a educar, mijos, pero ¿qué les están dando? Machismo 2.0, ¿me entiendes? O sea, todos estos influencers que están saliendo ahorita, realmente al querer empoderar a los hombres de sí mismos, están reproduciendo unas cosas misóginas, también unos roles de género inalcanzables
para la mayoría de chavitos. A mí se me hace bien peligroso eso que estás mencionando, que Tenoch, Huerta y lo que sea. Temach ya, es el otro. Señor, ya vieron. El Tenoch. No, Tenoch. ¿Cómo se llama el otro que fue famoso como Andrew Tate, Temach. Ajá, todo este chavo que se pone hielo en la cara, que ni sé cómo se llama. Pero siempre se basan en cosas a medias. Así como que, no, es que cuando éramos cavernícolas. Y es así como, bro, o sea... ¿Conociste un cavernícola? O ejemplifican en especies de otros animales. Y como que siempre se queda a medias porque realmente... No tiene una dirección ese pensamiento, ¿va? Sí, no. Ahorita estaba leyendo el libro de Sapiens. Y ayer lo mencioné también en el podcast, pero lo vuelvo a traer hoy porque me gustó mucho. Es hablando de la naturaleza. Y lo que es natural es lo que somos y podemos hacer, y lo que no es natural no existe, ¿va? Y me pareció bien de huevo que lo ejemplificara así. Porque es cierto, y todas las construcciones que tenemos de lo que es natural o no ha sido altamente influenciado por la teología. ¿Va? Entonces, en ese sentido decís vos, o sea, ¿por qué vas a acusar a alguien de ser más o menos mujer si sos mujer como sos? Es porque es natural para vos serlo. ¿Va? Y esos roles vienen de una ideología orientada a una religión que fue recientemente implantada, ¿va? Para mí, esa es la ideología de género. O sea, cuando se habla de ideología de género, para mí es la heterosexualidad como norma. Esa es la principal ideología de género. Es decir, si tú naciste con X tipo de genitales, sos de esta forma, y si naciste con esa es la ideología de género. Siempre cuando quieren hablar de ideología de género hablan de cuando nosotros estamos planteando justamente que esas reglas no son reales porque se rompen todo el tiempo, que no, las personas no podemos caber dentro de esos moldes que han puesto, que las personas no somos heterosexuales por naturaleza, que hay algunas que sí y hay otras que no lo somos, etcétera. Pero para mí esa es la ideología de género. Y digamos, con lo que tú mencionabas acerca de las creaciones sociales, digamos, también estos nuevos influencers que sobre todo están influenciando a hombrecitos, a adolescentes, sí, es el darwinismo social, ¿verdad? O sea, es el pensar justamente es que lo que nos trajo aquí fue la competencia, es que hay que luchar por ser el mejor hombre. También están poniendo con ideales de cuerpos que también son irreales para la mayoría de personas, así como ha habido esas violencias estéticas a las mujeres históricamente, ¿verdad? Ahora parece ser que para ser un hombre alfa tenés que estar bien mamado, ¿me entendés? Sí. Entonces, o esculpir el cuerpo y tal, pero justamente desde la visión de cómo dominar más, ¿verdad? O sea, y esto aplica para la violencia estética para todos. Y no todos pueden ser alfa, pues. Hay un acercamiento hacia los cuerpos de tal forma que pareciera que tu valor está sobre cómo te ves, sí, ¿no? Y no sobre lo que necesitamos para estar saludables, digamos, ¿verdad? O sea, no está basado en que lo que tú trabajes en tu cuerpo sea por amor a ti, sino porque te odias. Porque te odias porque lo que tú sos es débil, lo que tú sos está mal, lo que tú sos nadie te va a querer y no sé cuánto, versus esas otras versiones donde puedes abrazar quién sos y aún así elegir, bueno, porque yo quiero, porque yo me amo, quiero trabajar esto en mi cuerpo, digamos, ¿verdad? ¿Y tú dónde crees que viene como esa noción de que X o Y cuerpo es más bonito que otro? O sea, ¿por qué crees que... no naturalmente, pero o sea, lo más fácil es pensar en eso, pues, o sea, que vos ves dos cuerpos, o sea, ves a Brad Pitt y al señor de la tienda y naturalmente te vas con Brad Pitt, ¿va? O el ejemplo que querrás, pues, o sea, ¿por qué crees que viene esto? O sea, ¿sí crees que fue como un plan, tal vez? Como que alguien dijo, bueno, esto va a ser bonito y lo vamos a vender por todos lados, que es bonito, ¿va? El colonialismo. ¿Eso es? Es el colonialismo, digamos. Esta visión de lo bello, como lo blanco, lo europeo, viene del colonialismo. Y de ahí vienen justamente las ciencias sociales también, que te dicen esto es humano y esto no lo es, ¿verdad? Esto es apreciable y esto no lo es. Y eso es un aprendizaje cultural. Por ejemplo, hay ciertas tribus en África donde las mujeres, mientras más carnes tengan, son más deseables.
insaciables, ¿verdad? Y es como, wow, sos una diosa, ¿verdad? De hecho, las primeras figuras, por ejemplo, de que crearon los humanos de versiones femeninas del cuerpo, eran mujeres con caderonas, con tetonas hasta la cintura, con barrigas grandes. ¿Por qué? Porque eran tiempos en los que... Tenía que pintar así Botero, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Botero. Ajá. Pero yo te estoy hablando de hace 40,000 años, ¿verdad? O sea, hace 40,000 años la figura de la diosa era una figura de una mujer robusta, de una mujer grande, porque eras dadora de vida, ¿no? Y estas versiones que van reduciendo los cuerpos de las mujeres a ser cada vez más pequeños, a ser cada vez más débiles, a tener menos masa muscular, es esa visión de una mujer débil. O sea, ¿por qué una mujer... No sé si has visto, Mara, chavas que hacen pesas, su miedo es verse como vatos, ¿me entendés? O que les digan, es que te vas a ver como hombre. Pero si un cuerpo fuerte es un cuerpo que si le atacan en la calle, te puede volver al ataque y puede salir corriendo, ¿verdad? O sea, creo que es una mezcla entre el colonialismo. Lo que pasa es que el colonialismo tiene esta mezcla, ¿verdad?, de machismo con racismo. Creo que precisamente a partir del colonialismo, por ejemplo, aquí las culturas que existían antes no quiere decir que no hubieran diferencias sociales entre hombres y mujeres, no se ve. Porque tampoco era el paraíso, ¿verdad? Pero esa marcada inferiorización de la mujer viene con el colonialismo, ¿verdad? Y esta urgencia porque las mujeres cada vez ocuparan menos espacio viene también con el colonialismo, ¿verdad? Con esta fragilidad que tenían las mujeres al usar corsés, tacones, no sé qué, si te das cuenta, todas estas tendencias son para hacer, primero, que ocupes el menos espacio posible y segundo, que seas lo más indefensa posible, ¿verdad? Estás en un papel de indefensión si estás tan flaca que no puedes pelear por tu vida en cualquier escenario. Y justamente también la visión de lo que es hermoso, ¿verdad? Lo que hablamos. ¿Por qué si creces en otro lugar del mundo con otra visión, entonces lo que te parece hermoso es completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver? Sí. Y lo que nosotros, y lo que las ciencias sociales naturalizaron es el ser blanco europeo, hombre particularmente, el que es el sujeto universal de derechos. O sea, cuando digamos... Lo que nosotros vivimos ahora como países occidentalizados, aunque no seamos occidente, pero somos occidentalizados, viene sobre todo de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Y los derechos, o sea, ¿por qué mataron a Olympe de Gouges? No sé cómo se llama. Porque ella proponía, pues si ya que estamos votando monarquías, ¿por qué no proponemos que los derechos sean para hombres y para mujeres? No, Nel, comadre, a la guillotina, sí, ¿verdad? No, entonces... Esta visión de los derechos humanos universales como los derechos que se le otorgan a hombres blancos occidentales y todo lo demás están supeditados al poder de ellos es una visión colonial, ¿verdad? Entonces lo que tú ves hermoso como un cuerpo esculpido, como un cuerpo blanco, como un cuerpo hegemónico, pues es lo que el colonialismo son esas lentes que nos ha puesto para que veamos algo más hermoso que otro, a que valores más ciertos atributos físicos que otros. Sí, porque eso incluso viene de los griegos, ¿no? O sea, de que la belleza, ese culto a la belleza, y todo a los cuerpos esculpidos, sí. Ajá. Sí, ¿y cómo delimitas vos como eso de, sí es producto de un colonialismo, pero qué tanto me doy yo permiso de ponerte como esto de las dietas intuitivas y todo esto? O sea, ¿qué tanto puedo yo confiar en mi cuerpo cuando mi cuerpo no está del todo sano? Pues, o sea, naturalmente, o sea, si yo estoy acostumbrado a comer, no sé, hamburguesas todo el día, mi cuerpo va a pedir más hamburguesas y más azúcar y más este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo puedes vos llegar a delimitar así como que no, sí, mi cuerpo es hermoso, pero sí entiendo yo que tengo que comer sano para no morirme, pues, o sea, para no generar resistencia a insulina, diabetes, lo que sea que puedas desarrollar, ¿verdad? Mira, qué pregunta tan compleja, porque yo siento que de ahí es donde parte mucha de la violencia estética, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que saber es que un cuerpo delgado no quiere decir que esté sano y que un cuerpo gordo no quiere decir que no sea sano. No, claro. ¿Verdad? Es decir, hay personas con cuerpo gordo
que tú les sacas sus analíticas de sangre y todo está perfectamente bien, ¿verdad? Y hay cuerpos delgados que tú les sacas sus analíticas y efectivamente ahora acabo de ver del caso de una chica que está súper delgada, súper bonita y tal, y ella dice, mira mi cuerpo, y dice, tengo 30 años y tengo prediabetes. ¿Por qué? Porque no tengo masa muscular. Y sin masa muscular, mi cuerpo no puede procesar bien el azúcar. Entonces, yo creo que una de las cosas de primero abrazar quien tú sos y el cuerpo que venís a habitar tiene que ver con el no permitir o el luchar, porque yo creo que no se puede llegar a ese lugar, ¿verdad? Y ya llegué aquí al lugar del amor nirvana. Propio, al lugar del amor propio y aceptación corporal y no puedo salir de aquí ya. Eso no es cierto, ¿verdad? O sea, las violencias estéticas son algo contra lo que estás luchando todo el tiempo, desde los comentarios de tu familia, desde lo que ves en una revista, desde la, ¿verdad? Sí. Desde todo lo que ves ahora en redes sociales. Entonces, sí, yo creo que una cuestión es abrazar quien tú sos y lo que te decía es los problemas que yo tengo en mi cuerpo, ¿a qué se deben? Y las transformaciones que yo quiero hacer, ¿de dónde nacen? ¿Nacen de amarme a mí misma y querer estar mejor o nacen de odiarme a mí misma y no querer parecerme a lo que soy? Y creo yo que esa es la completa diferencia, ¿verdad? Porque si yo quiero en estos momentos, por ejemplo, yo tengo resistencia a la insulina. Los cambios que yo quiero hacer es para adelgazarme y verme más rica porque no soporto quien yo soy o porque realmente independientemente de si yo bajo peso o no, porque yo he logrado llegar a buenos resultados. Por ejemplo, en mi embarazo, que me cuidé muchísimo la alimentación, yo no bajé de peso, pero yo estaba mucho mejor en términos de mis analíticas de sangre. O sea, todos mis valores y tal. Entonces, yo quiero transformar mi vida, aunque no cambie de peso, simple y sencillamente porque quiero tener una vida mejor, porque no quiero llegar a los 50 años diabética, porque no quiero, yo en mi caso, ¿verdad? Yo pienso, yo quiero ver crecer a mi hija, yo no quiero que mi hija se pase la mayor parte de sus años cuidándome porque yo esté muy enferma. Pero si eso llega a suceder, pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que también, ¿sabes qué? Hay una onda, hay una filósofa argentina que se llama Leonor Silvestri. Okay. Y ella tiene un síndrome, una enfermedad autoinmune que es Crohn, que es intestinal. Y ella habla de algo como bien interesante y es como la salud es algo, no sé, eso sí es una utopía. ¿Qué es la salud? Y yo a veces me lo pregunto cuando yo me frustro porque ya cuarentones, ya la enfermedad pega diferente, ¿va vos? Y el cuerpo también responde distinto. Ya te cuesta más salir de la enfermedad y tal. Y entonces, no sé, yo a veces sí que me tengo que sentar conmigo misma cuando me frustro, cuando digo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y más que culparme a mí misma por mis opciones de comida, es que aquel día te comiste un helado. No, es pensar, porque estoy habitando un cuerpo orgánico. Punto. Estoy habitando un cuerpo orgánico. No soy una máquina que le echas aceite y se le quita, ¿verdad? El habitar un cuerpo orgánico acarrea el hecho de que el cuerpo se va desgastando, que... Sí, o sea, y es un organismo vivo. Que el decaimiento del cuerpo es una cosa real. Y yo creo que el también querer estar en un estado de salud óptimo también es una visión como violenta con nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Porque el cuerpo decae, o sea, es parte del ciclo de la vida. Sí. A cada quien le va a decaer de forma diferente. Sí. Y cada quien puede elegir qué cosas y qué prácticas tener para que ese decaimiento sea pues más gentil. Pero está ocurriendo va a caer. Y va a ocurrir. Sí, claro. Sí, muchas veces creo que también tenemos esa noción. Muchas personas, ponete que hicieron deporte toda su vida y que en algún momento piquearon en algún deporte y después ya tienen cierta edad y quieren que su cuerpo responda como era antes y eso ya es imposible, pues. O sea, si bien te puedes hacer todo lo que querrás en la cara y afuera y lo que sea, pues, o sea, el deterioro interno es... O sea, ahí está y ahí va a estar siempre, ¿va? Y es también de hacer un poco pases y eso que vos decís de por qué estás haciendo las cosas, creo que también se puede extrapolar a diferentes fases de tu vida, ¿no? O sea, si lo estás haciendo por amor, si lo estás haciendo porque te odias, si lo estás haciendo por competir, si lo estás haciendo porque te gusta, ¿va? Porque en el arte pasa mucho eso.
Más ahora que todo es tan cuantificable, entre comillas, ¿va? O sea, como que muchas cosas, si no tenés cierta cantidad de números, no te jalan a cierta cantidad de eventos, y como que ya se vuelve algo no sano y como que te hace perder el norte muchas veces. Que te daña tu salud mental. Sí, te daña. Y fíjate que eso, hay un rapero que se llama Russ, que él sacó un tweet la otra vez que a mí me pareció súper interesante, que él decía: ¿qué pasaría si Spotify deja de mostrar la cantidad de plays que tiene cada artista? Porque yo no tengo Apple Music, pero al parecer ahí no hay eso, ¿verdad? No hay quién tuvo más escuchas al año, cuánta gente te escucha al mes. ¿Qué tal si Instagram no pusiera la cantidad de likes que tú tenés? ¿Qué tal si, me entendés? Y él plantea, yo creo que esto sería más beneficioso para la salud mental de quienes se dedican al arte y quienes habitamos los espacios digitales. Sí. Pero estas plataformas viven de la competencia, viven de que tú querrás competir con el otro por tener más. Viven de la toxicidad. ¿Por qué? Porque le vas a meter más dinero a la plataforma para sonar más, porque, ¿me entendés, verdad? Entonces a mí me pareció bien interesante. Sí, o sea, sí, finalmente el hecho de que nosotras seamos personas inseguras con nuestro cuerpo, con quienes somos, con lo que hacemos, hay quienes se benefician de esa inseguridad, ¿verdad? Claro. Porque si te venden polvos mágicos para bajar o inyecciones de Ozempic para bajar de peso, porque pues con esto bajas de peso en 3 meses, entonces, ¿quién se beneficia de eso? ¿Verdad? En esta época, por ejemplo, otra vez se está poniendo de moda los 90s, ¿verdad? Que son los cuerpos hiperdelgados. Que, a ver, hay personas que naturalmente son delgadas. Y está bien. Sí. ¿Verdad? No, esto no es una crítica a las personas que su fisionomía y sus características genéticas las van a llevar ahí. Ajá. Pero es que precisamente esos cuerpos sean los cuerpos deseables, ¿verdad? Claro. E incluso a las personas que son flacas también les meten un montón de inseguridades. Tiene que subir de peso, tomes estos polvos, al final tomes todos esta proteína. Sí, ¿no? Pero es porque alguien gana plata de tu inseguridad. Sí, ¿verdad? ¿No? Tenés tu inseguridad, te vendo esto. Entonces yo creo que sí, nuestras inseguridades, y en el caso del arte, el hecho de que nosotros estemos obsesionados con cuánto nos escuchan, no sé qué, no sé cuánto, tiene un interés, y es métele más dinero a tu proyecto si querés eso. ¿Quiénes van a recibir ese dinero? Sí, ahí va, hay cuervos. ¿Sí? Cuervos por todos lados. Mencionabas algo interesante cuando estábamos hablando de hip hop, del hip hop mentor. ¿Tú no crees que eso existe también en otros espacios en los que has estado? No sé si ahorita, así como el activistómetro, el feministómetro. En efecto. Ajá. O sea, ¿y cómo has como que madurado tu activismo y tu feminismo con los años? Porque antes tenías unas posturas, después creciste y no es que cambies las posturas, pues, porque la lucha sigue siendo la misma, pero ya lo ves desde otra perspectiva, pues, o sea, sos madre, o sea... Gracias a la diosa va una cambiando. ¿Verdad? Entonces, pero siempre van a haber nuevas personas que son radicales porque son más jóvenes y es así como... Entonces ya lo ven como tú lo mirabas a esa edad. Sí, y uno ya es un tibio de mierda. Ajá, ¿cómo gravitas eso de pasar a ser así como que extra radical a tibio, digamos? O sea, pero es realmente que maduraste y cambiaste tu percepción de la vida. Que te cerró la mollera, ¿o? Sí. Cabal. Que desarrollaste el córtex prefrontal. Pues mira, yo creo que cada etapa de la vida tiene su belleza, ¿verdad? Precisamente a mí algo que me encanta, por ejemplo, en mi juventud, que yo te digo, yo desde chavita estaba ahí metida en el mero desvergue, ¿verdad? Sí. Es la valentía que yo tenía. Yo es algo que, por ejemplo, ahora, aunque no fuera mamá, no haría. ¿Me entendés? O sea, yo pienso ahora, pero ¿por qué hicimos eso? ¿Me entendés vos? ¿Por qué puse mi integridad de esa forma? Y claramente entiendo ahora a mi papá y a mi mamá que estaban aterrados de que yo fuera a ese tipo de movilizaciones, ¿verdad? Y yo en ese momento los miraba, qué tibios son, que no sé qué, ¿verdad? Y yo valoro mucho eso de la juventud, ¿verdad? La valentía, la capacidad de soñar, de crear mundos nuevos en tu mente y estar completamente comprometido a que ocurran, ¿verdad? Y yo creo que justamente lo que va pasando mientras vas creciendo es que tu experiencia acumulada te va dando sabiduría. Sí. Entonces,
para mí es hermoso, por ejemplo, llegar a esta edad y decir, ufale, qué bueno que esto que pensaba en ese momento que me hacía ser de esta forma ya no es un pensamiento que me domina, ¿verdad? Y valoro mucho el hecho de poder decir, wow, qué interesante que este punto de vista ya no me representa y que ahora tengo esta experiencia, ¿verdad? Uh-huh. No sé, Aymara, que cuando yo empezaba a postear de maternidad, pero antes ni te importaba, claramente. Porque no era mamá. Porque yo no era mamá y de hecho... sí. Una de las cosas que yo más me lamento ahora es que yo siempre tuve a una amiga que era mamá, vecina mía, y que yo jamás le di el apoyo que realmente ella necesitaba como mamá y que ahora siendo mamá lo entiendo. Yo dije, yo estaba tan cómoda en mi casa y realmente ella necesitaba tanto mi ayuda y yo no la pude ayudar de la forma en que ella necesitaba, ¿no? Y yo creo que justamente que como que lo bonito, digamos, y esto lo acabo de aprender aplicando para un proyecto que me pareció como muy hermoso, que hablaba acerca de cómo una de las cosas que está ocurriendo en el sistema actualmente es que la separación social, es decir, el hecho de que tú antes ibas a la ferretería y te atendía un viejito uh-huh. y tú le decías quiero esto y él no te entendía y te iba a buscar y te traía otra cosa, ¿verdad? Y tú practicabas tu paciencia, ¿verdad? O si te tocaba, no sé, ir en mi colonia, por ejemplo, que es bien católica, ¿verdad? El Vía Crucis. Vea, bueno, ahí van las señoras con su Vía Crucis cantando. Yo iba a los Vía Crucis porque me gustaba comer. Entonces te dan tu tamalito, tu ponche y todo, ¿verdad? Pero ese espacio de convivencia social era donde tú aprendías a escuchar que las otras personas eran diferentes, que pensaban distinto a ti, que tenían otra afiliación política. Es decir, ¿cómo podemos pensar ahora en una transformación social si no sabes cómo se llama tu vecino? Sí. Si no sabes cuál es su aspiración política, si no sabes, ¿me entendés? Entonces como que me encantó esto que nos ponían de la interconexión, ¿verdad? Era un proyecto sobre interconexión. Y me pareció súper interesante esta reflexión que hacen de cómo justamente esta sociedad que cada vez nos aleja más, porque ahora ya no vas a la ferretería, no. Ya puedes ir a Novex y agarrar la cosa de un estante o incluso más, sí. Lo pedís desde tu teléfono sí, y te llega, ¿verdad? Entonces, ese distanciamiento de la gente que tenemos nos está volviendo total y absolutamente intolerantes a la diferencia. Y no podemos pensar en una sociedad democrática donde no haya respeto por las diferencias. Y claramente, cuando hablo de las diferencias, estoy hablando de cosas como estas, ¿verdad? Necesito esto, señor, no lo tengo. O de que tu vecina, ella también quiere tranquilidad en la colonia, pero quizá ella tiene otra forma de pensar de cómo llegaría. No de si un genocidio pasó o no. Esas son diferencias que no, o si un genocidio está pasando o no, ¿verdad? Esas creo yo que no estoy hablando a ese tipo de tolerancia, ¿verdad? Pero sí voy al hecho de que justamente el que podamos convivir jóvenes y adultos desde otro lugar que no sea confrontarnos como adultos pensando estos patojos ya van a hacer desorden. La generación de cristal. Ya están de bochincheros, ¿verdad? Ajá. Y que los chavitos no vean en nosotros esas personas intolerantes, viejas de otro siglo que no tienen nada que aportarnos, tiene que ver justamente con que hay diferencias generacionales que no están siendo tratadas desde un espacio común de compartir. Claro. ¿Verdad? Y sí, claramente, o sea, si no aprendemos a comprender que somos diferentes, que nuestras historias de vida son diferentes, que en un país como Guatemala nos ha tocado a cada familia estar en distinto lugar de la historia, ¿verdad? Y que en algún momento tenemos que sanar esas diferencias, ¿verdad? De que si mi vecino, su papá era militar y mi familia era desde otro lado, pues igual es mi vecino, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. No nos vamos a matar, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar procesos sociales que nos ayuden a ir sanando esas heridas, donde sintamos que ha habido justicia, donde sintamos que ha habido reparación, etcétera, ¿verdad? ¿Y sentís que esos espacios, o sea, porque ahorita las redes sociales están como individualizando la experiencia de todo el mundo, uh-huh. El internet y las redes sociales, o sea, ya las comunidades, o sea, salvo, o sea, en la ciudad por lo menos, uh-huh. No, pues casi no conviven, pues. Sí, es así, ¿no? Como es bien raro y cada quien está absorto en su teléfono. Vas a un banco, claro. Todos están en su teléfono, nadie está como viviendo realmente presente el momento. Como que ya no te das tiempo ni siquiera a aburrirte, ¿va? Uh-huh. O sea, todo el tiempo tenés que estar hiperestimulado, sí. Si no sentís que no estás haciendo nada, sí. ¿Va? Y me pasa, y no sé si a ti te uh-huh. pasa, pero, o sea,
es una experiencia tan individual y te empezás a cerrar en cámara de eco, ¿va? Uh-huh. Y por eso pasa esto de los incels, y por eso pasa este grupo que de la nada decidieron que, no, negamos el holocausto judío, ¿va? Uh-huh. Y empiezan a crearse como que sus propios nichos y como al final del día el valor de la comunidad se está perdiendo. Uh-huh. Pero ponete, yo he traído en este espacio como diferentes tipos de personajes y no somos tan lejanos en cosas, pues. O sea, uh-huh. Es así como que tal vez vos ves el avatar en redes sociales y decís vos, a la verga, este cerote sí, extremista, uh-huh. del lado que sea. Pues, pero cuando tenés una conversación, puedes tener como que los temas comunes, ¿va? Uh-huh. O sea, y te das cuenta como que el valor que sigue teniendo una conversación y el valor por el cual los podcasts y como que este tipo de comunicación está teniendo pues más auge y uh-huh. más éxito, porque las personas todavía no hemos perdido como que ese valor de interacción humana. Es que es una necesidad. Sí. Es una necesidad, yo diría que digamos social, pero también biológica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para el sostenimiento, regresando unos puntos atrás, ¿verdad? La sociedad que tenemos ahora no prosperó gracias, o la humanidad como especie no prosperó gracias a la competencia, fue gracias a la cooperación. Uh-huh. De hecho, dentro de los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, cuando dicen el primer momento en que se evidenció que se encuentra en restos arqueológicos que la sociedad funcionó gracias a la cooperación y no la competencia, fue el primer fémur que encontraron reparado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice? Porque un fémur reparado quiere decir que hubo una persona a la que se le dieron cuidados, no solamente de su herida, sino a quien se le ayudó a caminar cuando no podía caminar, a quien se le dio comida cuando no podía ir a traerla, etcétera, etcétera, ¿verdad? O cuando ya los ancianos no tenían dientes. Bueno, hay ahí un elemento cooperativo, es decir, como especie sobrevivimos gracias a la cooperación, ¿verdad? Entonces, el unirnos, el contar historias, el platicar es parte de lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. ¿Qué pasa? Que digamos ahora todos los dispositivos sociales que existen a través de redes nos hacen sentir conectados o nos dan esa ilusión de estar conectados cuando no lo estamos, y por eso sobre todo los adolescentes son tan susceptibles, porque sí. La adolescencia es una etapa maravillosa en la que pues nos tocará sufrirla cuando nos toquen las adolescencias de nuestras crías, pero es una etapa donde la cría humana dice, hasta este entonces la identidad de mis padres era la mía. Ya no. En estos momentos ya es momento de construir mi propia identidad. Y entonces tú como padre, madre, dejas de tener el espacio principal de influencia y comienzan a ser sus pares, uh-huh. ¿verdad? Entonces es una etapa de tanta vulnerabilidad en el sentido de que entonces cualquier persona que venga con un discurso distinto a lo que tú has escuchado en tu casa es atractivo, claro. ¿verdad? Entonces yo creo que las adolescencias son las principales víctimas. ¿Vos viste esa película? En estos momentos. La de adolescencia. No la he visto, no he tenido. Miran, yo así de decirte tiempo libre. No tengo. No se lo vengo manejando. Una de las premisas... Pero sí vi muchas reflexiones al respecto. Una de las premisas que más me gustó y era como el dilema moral al final de la serie era el del papá y la mamá que sentían que a pesar de que él era un padre presente. Y ella también, como que se desocuparon de él a cierto punto, de que lo dejaban estar solito en su cuarto, o sea, creando mundos en el internet y metiéndose a grupos y cosas así. Claro. Prácticamente se volvió un incel el niño, pues. Entonces era como el dilema de que él sintió que le falló a su hijo porque no estuvo realmente presente o 100% interesado en lo que él estaba haciendo, pues. Sino que muchas veces uno como papá, a veces estás cansado y solo no tenés el tiempo o las ganas, y es así como que le dejas con su teléfono un ratito y más o menos te desconectas vos, pero o sea, ves como que las consecuencias también en un punto muy extremo, pues, que el niño asesinó a alguien, pues, pero, o sea, ves eso en otro tipo de comportamientos, pues, como que hay ya también como la relación
parasociales que empiezan a tener ellos y cómo esas relaciones se van yendo al mundo real, pues. Sí, o sea, no, pero incluso, por ejemplo, el aprendizaje sobre la sexualidad, digamos, si tú como papá, mamá no tenés esas conversaciones, que aparte no tiene que ser una conversación de les voy a hablar de algo, o sea, son conversaciones cotidianas, ¿verdad? En las que tú vas empoderando a los niños y niñas de su sexualidad. Entonces, ¿quién va a informar? ¿Verdad? Alguien va a ocupar ese lugar. Y si te das cuenta, tristemente, y esto está pasando mucho en países europeos, las edades en que las niñas son víctimas de violencia sexual cada vez son menores. Y aunque muchas veces son adultos, muchas veces son sus pares también. Y esto los niños, ¿dónde lo han aprendido? ¿Qué hacen niños de 10, 11 años violentando sexualmente a sus compañeras? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Verdad? Entonces yo creo que sí hay una ausencia como muy grande de la sociedad en todas las conversaciones, ¿verdad? Y finalmente la responsabilidad como que recae mucho en papás y mamás en el hogar, ¿verdad? Pero no digamos, yo sí creo, yo estoy ahí sí que totalmente en contra, y eso sí, nunca fui yo una persona anti niños, ¿verdad? Porque pues ahora hay posiciones de que pues yo no quiero estar con niños alrededor, por eso no elegí ser ni madre ni padre. Pues te chingás, porque como sociedad los niños y niñas existen y son personas sujetas de derechos igual que tú a estar en el lugar público, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que también como sociedad, y ahí va por ejemplo mucho el cansancio que tenemos las mamás, tiene que ver con que se nos ha abandonado en esta tarea tan titánica, que es ayudar a un ser humano a crecer y a ser, porque mira tú que también ejerces paternidad, o sea, ojalá fuera solo tenerle la ropa y la comida lista. No, hombre, si eso es lo más fácil, amistad, lo más difícil es el acompañamiento emocional. Es el ayudarles a explorar sus emociones, el responder sus preguntas, es el estar presente cuando te necesitan, a pesar de que tú tal vez estés cansado, qué sé yo. Para mí, esas son las cosas como de la maternidad más retadoras, pero también porque hay una sociedad que nos ha dejado la tarea total y exclusivamente, con suerte, a 2 personas, pero la mayoría de casos en Guatemala a una persona que es la cabeza de hogar, que tiene que proveer económicamente y además físicamente y emocionalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, si no hay una sociedad que apoye, porque por ejemplo a mí me encantaría decir, pucha, estoy criando con mi tribu. A vos hay un libro muy interesante que justamente se llama ¿Dónde está mi tribu? Porque nunca en la historia de la humanidad a las madres nos había tocado criar tan solas a nuestras crías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mamá también tiene que trabajar y mi papá también, y mis hermanas. O sea, yo no puedo decir que tengo una familia extendida que está apoyando a mi hija. Claro que están ahí cuando lo necesito, pero ellas también tienen que, dentro del capitalismo, que procurarse sus medios de subsistencia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, yo creo que sí, el regresar y el generar, y por eso para mí el arte es tan importante, ¿verdad? De que lo hemos hablado bastante aquí, porque el arte convoca. O sea, el arte crea comunidad. Si tú estuvieras en un teatro solo viendo a Rafael Echowski, tal vez no tendría el impacto que tenía estar entre tantas personas que estábamos canalizando en ese momento esa energía del show, ¿me entendés? Yo creo que eso es lo mágico también del arte, ¿verdad? Que te hace llenar, no solo el arte que tú haces como individuo y a partir del que puedes liberar tus emociones y hacer uso de tu creatividad, sino sobre todo cuando lo puedes compartir colectivamente, siento yo que llena una parte que no llena nada más. O sea, no lo llena el teléfono, no lo llena nada más. Es una sensación de generar comunidad, que es lo que me imagino yo que sentían las personas hace 200,000 años cuando se juntaban alrededor del fuego a contarse historias, ¿no? Sí, claro. Incluso también cuando vas a ver no solo conciertos, sino que obras, al cine mismo. Sí. A mí me gusta mucho la experiencia del cine, la verdad. Yo tengo muchos años de no ir al cine. Pero a mí sí me gusta, e incluso los deportes, eso como que encontrás así a tu Mara, pues, y es así como que el brother que sabes que se va a pintar la cara, o la persona que llora en el concierto, es como que cada quien vive el arte como quiere y como puede, ¿va? Y es algo bien llenador, ¿va? O sea, como que el poder tener el privilegio de hacer arte y tener
poder de convocatoria también para hacerlo, también es algo especial, ¿no? Sí, y yo creo que no es algo solo de artistas, ¿verdad? Porque a mí algo, por ejemplo, que me gusta mucho del hip hop es que para ser un artista de hip hop tú no tenés que ser un artista consagrado, digamos, para ser bailarín no tenés que ir a una academia de baile, para ser poeta no tenés que haber estudiado literatura en la universidad, para hacer música no necesitaste ir al conservatorio y aprender todo, ¿verdad? O sea, como que sí es fue y es actualmente una forma de acercar el arte a las personas de una forma bastante democrática a mi parecer. Es cierto. Y ahora para ir cerrando, ¿qué es la libertad para ti, Rebeca? La libertad es cuando ya no hay etiquetas. Mira, yo creo que era Nina Simone la que decía, ¿verdad? Que tener libertad es no tener miedo. Pues no sé, qué difícil pensar la libertad, pero digamos desde mi ser anarquista, para mí la libertad es no oprimir ni ser oprimida. Es que eso pasa mucho, ¿eh? Con lo que hablábamos en las dinámicas sociales, que muchas veces el deseo del oprimido es ser opresor, no emanciparse de esa estructura, sino que simplemente... Sí, o sea, y yo no diría que es un deseo consciente de toda la gente, porque hay personas, digamos, que sí tienen esta orientación. Yo creo que porque claramente cuando estamos luchando por transformar el mundo, pues lo que menos quisiéramos es convertirnos en lo que tanto odiamos. Pero justamente si no logramos develar nuestra sombra, entonces eventualmente mientras vas accediendo al poder, esa sombra va ocupando el espacio de la reflexión, ¿verdad? Y por eso para mí esa frase me gusta tanto, ¿verdad? No oprimir ni ser oprimido, porque el no ser oprimido, digamos el no ser opresor, perdón. O sea, no ser oprimido ni ser opresor, para mí tiene esa también responsabilidad de trabajar en mí y yo lo veo como mamá. ¿Me entendés? No me tengo que ir a no me tengo que ir a una estructura macrosocial para practicarlo. Es decir, el hecho de que yo sé que tengo una posición de poder respecto a mi hija me pone un dilema ético muchas veces, ¿verdad? En el decir, ¿cómo ejerzo el poder? ¿Ejerzo poder o ejerzo liderazgo? ¿Verdad? Le estoy diciendo que no porque esto me incomoda a mí o porque pone en peligro o en realidad te está poniendo en peligro, ¿verdad? Sí, no estoy permitiendo que hagas uso de tu voz porque me incomoda a mí o porque lo que estás diciendo es irrespetuoso, ¿verdad? Sí. Entonces siento yo que es una bonita práctica también para uno desestructurarse y darse cuenta que uno a veces es muy opresor, más de lo que cree, incluso si uno quiere buscar la transformación social, ¿no? Es que es cierto, ¿no? O sea, muchas veces cosas que tu hijo o tu hija tienen que te hacen ruido también son cosas tuyas, ¿no? Sí. Que en tu momento tal vez... O que no se te permitió. Ajá. Tal vez a mí me pasa mucho. Que no se te permitió, que no te permitís. A mí me pasa mucho también de que cosas que antes me gustaban y ahora no me gustan, soy bien juicioso con ellas, ¿verdad? Era así como que ponete, de güiro me gusta el reggae y ahora ya no me gusta tanto. Y cuando veo que a un güiro le gusta el reggae, digo, en lugar de ser comprensivo, ¿verdad? En lugar de decir así, bueno, sí, o sea, sí tiene su valor, ¿verdad? Ajá. Y lo que yo paso a ser así, o me gusta o soy hater, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, como que encontrar ese... como punto medio para mí y ser como que, ¿cómo se llama? No consciente, sino empático con las demás personas que están viviendo su proceso y está bien. Lo que pasa mucho con los adultos en el internet, ¿va? Es así como que alguien descubrió Nirvana hoy y vos decís, puta, tarde, ¿va? Pero, nómbrame 10 de sus canciones. Es que mira, yo pienso tiene 12 años, que hay que crecer, pero no hay que avejentarse, vos. ¿Me entendés? No hay que aseñorarse, ¿va? Yo ahorita ya tengo 40, ¿me entendés? Y todo el mundo, no pareces. Primero es como, o sea, sé que me lo dicen en bien, ¿me entendés? ¿Vea? O sea, no quieren decir algo malo con eso, pero yo digo, no, pero si a mí me llega a tener 40 años, ¿vea? Yo no voy a ocultar mi edad porque me ha costado llegar hasta aquí viva y feliz. Y yo creo que yo algo que estoy aprendiendo de mi hija ahorita justamente es la capacidad de asombrarme por todo, como verlo todo
uno, de verdad, con esa inocencia que uno ve como niño, y realmente hace un par de días en mi journaling, que le dicen ahora, en mi diario, justamente como pensé en, wow, yo no quiero perder nunca la capacidad de jugar, no quiero perder nunca la capacidad de asombrarme, de divertirme. Yo quiero divertirme con la vida. Y yo, ¿sabes cuándo lo logro? Cuando juego con mi hija. O sea, ella es la que ha llegado a despertar esta necesidad en mí. Llegará un momento en el que ella ya no querrá jugar conmigo y entonces ya es mi responsabilidad sostener esa capacidad que estoy ahora aprendiendo de nuevo y de ser responsable de sostener esa capacidad de juego, de asombro. ¿Por qué nos gustaba tanto José Mujica, por ejemplo? Porque era una persona que nunca perdió su capacidad de maravillarse ante la vida, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy lindo que aprender, por ejemplo, de las infancias. A mí me encanta eso. A mí me gusta mucho eso de mi hijo también. O sea, que yo le regalo algo así bien chiquito y le encanta y pasa con eso como 3 días seguidos y duerme con él. Yo digo así como que, wow. O sea, sí, uno cuando es demasiado adulto es así como que, ya lo vi todo. Sí, regresar a lo simple que decía José Mujica, ¿verdad? A mí me encanta esa idea también del cómo le hablaba él. No vivir modestamente. ¿Sabes? Aprender a vivir con poco, y eso creo yo que es lo que a uno lo hace bien feliz, como el aprender dónde está la belleza de las cosas, ¿verdad? Está en otro lugar. No están las cosas, no es solo el objeto que tú regalaste, es la experiencia, es el sentirse visto por ti, es el saber que hay algo que le acompaña, ¿verdad? Y es en esa capacidad de dar amor de los niños, creo yo que también hay mucho que aprender. O sea, tienen una capacidad de amarte incluso si tú estás de mal humor, incluso si tú sos cínico, incluso de lo que sea. Y yo de eso estoy... Y la responsabilidad de sostener ese amor para mí ha sido también así como tan importante decir, pucha, yo no puedo decepcionar a alguien que me ama de esta forma. O sea, no quiero destrozar ese corazón que me está entregando el amor más precioso que he tenido en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ser responsable yo al cuidar ese corazón, ¿verdad? Y no es en hacer lo que querrás, porque eso también es violencia, ¿verdad? Esa permisividad también genera violencia en los niños, ¿verdad? Pero si te estoy dejando hacer lo que quieres, bueno, eso no era límites. Lo que yo necesitaba, pero sí siento yo el no ejercer la autoridad como le tocó a las generaciones anteriores, vamos a aprender a putazo, ¿verdad? O sea, para mí el hecho de que hoy a mí todavía me admira ver gente y me dan unos enojos cuando yo veo gente que le pega a sus hijos, ¿verdad? O que les habla y les dice cosas como tan hirientes y tan feas, y uno dice eso, como wow, la violencia está tan normalizada para nosotros. O sea, el hecho de que alguien diga, por ejemplo, yo en mi casa no se pega, no se usa la violencia. Para la gente es rarísimo. No, yo no insulto a mi hija, yo no la castigo, yo no le pego, ¿verdad? Para la gente eso es raro, y cuando debería ser la norma. Sí, claro. Cuando no violentar a otra persona debería ser lo normal. Yo aprendí a manejar mis emociones y ese tipo de comportamientos con hijos ajenos. Por ejemplo, cuando yo conocí a la mamá de mi hijo, ella tenía 2 hijas, ¿va? Y era ejercer autoridad sin violencia y sin casi que mandar, ¿va? O sea, simplemente así como que una autoridad más amable, ¿va? Y después nació mi hijo y fue así como que huevo, o sea, como que reforzar eso. Y aparte he tenido más parejas que han tenido hijos, entonces me ha tocado como paternar de maneras distintas y ejercer la autoridad sin ser papá es también complicado. Sin ser papá de ellos, pues, es también retador porque, o sea, a tu hijo le puedes decir así no y te va a hacer caso porque sos su papá o su mamá, pero un güiro que no es tuyo le vales verga, pues. Pero es ser un adulto responsable alrededor de una persona que necesita límites. Ajá, exacto. Entonces también es como retador de ser un externo ante un niño que no es tuyo, de decirle, también ponerle límites de una manera que esa persona lo entienda, pues, sin tampoco de ser así condescendiente, pues, sino que es así como que, mira, tal vez eso no es lo mejor para vos, y el güir te va a escuchar, pues, porque hasta cierto punto sos una figura de autoridad para él, pues, aunque no sea su papá. Entonces, como ejercer eso lo he aprendido también con otros niños que no son míos. Y liberarse para mí también otra cosa ha sido liberarme de la necesidad de que me hagan caso. Qué pisado. ¿Sabes? Porque ahí es donde ejerces autoridad.
Pero es que si yo ya lo dije, aunque de esta forma respetuosa, igual lo sigue haciendo, es también liberarte de la necesidad de que te hagan caso. Qué loco. Claramente estoy hablando de cosas como, no sé, mi hija es Libra, entonces ella es una niña muy fashion y ella se cambia de ropa muchas veces en el día. Sí. Y pues, claro, para mí hay que lavar esa ropa. Para mí era una fuente de mucho estrés el hecho de que ella se cambiara tantas veces. Hasta que, pues que ¿por qué no lo deja de hacer? Si ya le dije que no, porque eso es algo que satisface las necesidades de su alma en este momento. Y entonces lo que mejor hice fue, bueno, le voy a poner su ropa más accesible, ¿va? Le voy a poner, y si se quiere cambiar 50 veces, que se cambie 50 veces, ¿verdad? Ya explicamos que si tiramos la ropa en el piso, la voy a lavar y no va a estar disponible. Entonces, si la ropa está en el piso, no, la tenés que volver a colgar y cositas así, ¿verdad? Sí, pero y también entender, bueno, ella tendrá su forma de aprender de este mundo. Yo la voy a guiar y claramente los nos y los límites van a ser para esas situaciones en las que haya una situación de peligro, como la cuestión de redes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras cosas en las que yo creo que, tiene que uno liberarse también de esa necesidad de que tus hijos sean una extensión de ti, o de aplicar lo mismo que te aplicaron a ti, ¿verdad? O sea, la misma represión con la que tú creciste, pues dárselas o entregárselas como regalo. Yo estoy haciendo un trabajo personal para elegir decir, no, me libero de la necesidad de sentir que una criatura me tiene que hacer caso para sentir que tengo autoridad. Qué retador, ¿no? Mira esta ojera, pero el ojito, sí. Yo lo entrego como mi regalo al mundo, ¿me entendés? No solo a mi hija, sino como mi regalo al mundo. Es decir, les estoy entregando un mundo, una niña que está siendo criada con tanto amor y con libertad y con un esfuerzo personal para precisamente no heredar las violencias que yo recibí a través de la sociedad que nos crió. Claro. Wow, que crió a mis padres, que crió a mis abuelos, a mis tatarabuelos. Parece que es un lindo regalo. Sí, y también darle herramientas para ese mundo que también es algo hostil, ¿verdad? O sea, porque a pesar de que tú tenés estos aprendizajes y tú lo estás aplicando en ella, como que el no replicar ciertos comportamientos no exime que esos comportamientos sigan existiendo en otras personas que ya se va a topar en la vida, ¿no? Sí, a mí como es bien chiquita todavía no me ha tocado esa etapa. Ya lo social, ¿verdad? Sí, todavía ella vive en un mundo bastante protegido, digamos, en ese sentido. Sí, y es una etapa muy bonita también. Sí. O sea, ya cuando... Igual yo fui niña rara. Claro. O sea, les va a tocar a los niños criados diferentes ser niños raros. Yo fui niña rara. Sobreviví, no me pasó nada. Buena onda, Rebeca, por venir. Qué gran plática. Gracias. ¿Cómo te seguimos en redes? Pues estoy en Instagram como Rebeca Lane 6. En X. ¿Por qué 6? Sí. Porque nací el 6 de diciembre. Es básica amistad. Lane 6. Y también en Facebook, en X, en TikTok. Ay, no crean ese perfil falso que anda en TikTok haciéndose pasar por Rebeca, mano. Hay 2 perfiles, pero creo que ya como que los abandonaron. Ojalá. Tal vez no consiguieron lo que querían, pero sí hay gente como en perfiles falsos. Pero bueno, les voy a decir algo. Si ustedes encuentran un perfil que dice bendiciones, no soy yo. Esa tiene que ser su primera señal de alerta. Esa es el red flag primero. La primera red flag. Yo no le voy a mandar bendiciones a todo el mundo así nomás. Si quieren mi bendición, se lo tienen que ganar. Buena onda, pues. Gracias por ver. Adiós.